compulsivo y espectro del trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, que son 2 horas de clase del día de hoy, y el día de mañana vamos a terminar trastornos relacionados con el estrés y trauma, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con nuestra clase, chicos. Vamos a hacer la dinámica. Ya habíamos hablado un poquito, chicos, de lo que eran las obsesiones dentro del contenido del pensamiento, ¿no es cierto? Que eran ideas persistentes, parásitas, ajenas al propio paciente y que le generaban ansiedad intensa. Y cuando el mismo paciente hacía una autorreflexión respecto al contenido de ese pensamiento, de ese tipo de idea que era obsesivo, se daba cuenta de que era una idea irracional o ilógica, pero que le generaba suma ansiedad y no se podía resistir frente a ella. Ya esa es la característica de la obsesión. No se olvide, ¿ya? Y la compulsión probablemente puede ser un acto motor, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo en mi cabeza que cada vez que toco este asiento me contamino con Streptococcus viridans o Staphylococcus aureus meticilino resistente MRSA, y tengo que lavarme 10 veces las manos, la obsesión es esa idea irracional de que acá hay Staphylococcus aureus, porque probablemente acá no hay una unidad de cuidados intensivos o un laboratorio de microbiología, ¿no es cierto? Yo soy consciente de que esa idea es irracional, pero no me puedo resistir a la misma y tengo que lavarme las manos 10 veces para recién calmar la ansiedad que me genere esa idea irracional. Y solamente lavándome 10 veces me voy a sentir tranquilo. Entonces, veamos cómo impacta funcionalmente este tipo de trastorno en la vida de un paciente. ¿Cuánto tiempo creen que se demora en lavarse las manos el paciente? Media hora. Puede lavarse 25 minutos y después la conducta se vuelve ritualística, donde primeramente se pone jabón en la palma derecha, luego se pone jabón en la palma izquierda, hace un lavado con un ritual, es decir, con una conducta motora repetitiva que solamente cuando se completa se siente tranquilo. Eso es una compulsión. O sea, aparte de ser un acto motor, puede ser también una compulsión mental. Por ejemplo, yo puedo tener la idea irracional que cada vez que veo, por ejemplo, a su compañero, yo me puedo transformar en él. Eso es completamente ilógico, ¿no es cierto? Es irracional, no es posible. Pero si no repito en mi cabeza 50 veces el número 6, no me voy a sentir tranquilo y no voy a poder pensar de que eso va a poder suceder. Esa es una compulsión mental. Muchas veces los pacientes, por ejemplo, a veces tienen compulsiones mentales de rezar o de repetir un número cabalístico. Si nosotros recordamos y en la perspectiva histórica es muy importante, hay muchos personajes históricos que han tenido trastorno obsesivo compulsivo. Nikola Tesla es uno de los ejemplos. Nikola Tesla, antes de comer, y esto lo describe en los libros de psicopatología, tenía que tener 12 servilletas y 3 tenedores, porque si no, no podía comer. Miren, ¿se dan cuenta cómo va, digamos, alterando la funcionalidad? ¿Cuánto tiempo creen que se demore en comer un paciente que piensa de esa manera? ¿Y alterará su funcionamiento? Si yo pienso, por ejemplo, que he dejado abierta la llave del gas y tengo que ir a comprobar de que está cerrada 10 veces y tengo que llegar al trabajo a las 8 de la mañana, ¿llegaré al trabajo a las 8 de la mañana? No. Entonces está alterando mi funcionamiento. Dense cuenta. ¿Sí? Entonces, eso como una manera de introducción. Siempre en la parte de la parte psiquiátrica es muy importante reconocer las cosas mediante ejemplos clínicos. Entonces, miren, un paciente manifestó durante la primera entrevista que sufrió un impulso irresistible de mirar constantemente hacia atrás por temor a que le pasara desapercibido algo importante.
estas ideas eran predominantes, el paciente podía pasar por alto una moneda en el suelo, podía haber pisado y dañado a un insecto, o este podía haber caído patas arriba y necesitar su ayuda. El paciente temía tocar cualquier cosa y siempre que tocaba un objeto tenía que convencerse que no lo había destruido. Acá está la idea obsesiva. La idea obsesiva que corresponde al dominio sintomatológico de duda patológica. Duda el paciente. Y acá, ¿qué tiene que ver esto fenomenológicamente? La compulsión de comprobación. No tenía ninguna profesión porque las graves compulsiones perturbaban cualquier actividad laboral. Sin embargo, tenía una pasión, la limpieza doméstica. Le gustaba visitar a sus vecinos y limpiar sus casas solo por diversión. Otro síntoma que describió fue la obsesión por la ropa. Estaba constantemente preocupado por si el traje le sentaba bien o no. También manifestó que la sexualidad no desempeñaba una función importante en su vida. Tenía relaciones sexuales 2 o 3 veces al año y exclusivamente con mujeres por las que no tenía ningún interés personal. Posteriormente mencionó otro síntoma. Cuando era niño había sentido que su madre era repugnante y había tenido un terrible miedo a tocarla. No había ningún motivo real para dicha reacción, porque la madre había sido una persona agradable. En esta parte hay un poquito del componente psicodinámico que a veces, este ejemplo yo lo he tomado de Kaplan, ¿no? A veces Freud hablaba de impulsos reprimidos que se cristalizan en una obsesión, pero les vuelvo a repetir y esto quiero que aprendan. Freud no ha servido para nada para la psiquiatría, ¿correcto? Ha retrasado el desarrollo de la ciencia psiquiátrica, esa es la verdad, ¿sí? Y van a ver por qué, porque hay un sustrato neurobiológico inmensamente hermosísimo en el TOC, ¿sí? Entonces, estamos identificando obsesiones, estamos identificando compulsiones, estamos identificando un patrón sintomático que es la duda patológica, ¿correcto? Que si no lo hace, no se siente tranquilo el paciente. Y al final, tanto las ideas obsesivas como las compulsiones alteran su funcionamiento, ¿sí? Vamos a tener un poquito de responder algunas preguntas. ¿Cómo describiríamos nosotros, chicos, estos pensamientos que experimenta el paciente? ¿Son verificables, son racionales desde el punto de vista de la realidad objetiva? ¿Son racionales o no son racionales? No, ¿no es cierto? ¿Realiza alguna conducta de comprobación por temor a una consecuencia adversa? Está comprobando de que no haya pasado algo malo, de que no haya pisado algún insecto, ¿no es cierto? Si yo paso en la calle, por ejemplo, viniendo de donde tengo que venir a dictar clases y a cada momento pienso que he pisado a una cucaracha y volteo, voy a llegar acá a la clase a las 5:30, ¿no es cierto? ¿Cómo interfieren los síntomas anteriormente relatados en su funcionamiento? ¿Ha podido conseguir un trabajo nuestro paciente? No. ¿Y cómo vivencia el paciente tanto los pensamientos como las conductas que realiza? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las mismas? ¿Cómo las vivencia? ¿Le generan ansiedad? ¿Lo perturba? ¿Sí o no? Ya, y acá justamente traigo a colación algo muy importante. Una paciente con anorexia nerviosa, las ideas sobrevaloradas respecto a su peso y su forma corporal, ¿cómo las vivencia? ¿Egodistónicamente o egosintónicamente? Egosintónicamente. Y el paciente con TOC vivencia las obsesiones egodistónicamente. Recuerden por favor eso. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Ya. Entonces vamos a hablar un poquito de la perspectiva histórica, que es siempre muy importante conocer esto, ¿no? La obsesión, chicos, como término, es un término que aparece en el lenguaje psiquiátrico ya a finales del siglo XIX, en los años 1800. Antes de esto, se describía a sujetos con la tendencia a la duda o al escrúpulo, ¿ya? Es decir, tener escrúpulos. Tener escrúpulos es tener dudas, ¿correcto? Con tendencia al escrúpulo. Y acá justamente aparece Duguet, que habla, pues miren, esto en el año más o menos 1719, si no me equivoco, publica este libro que es el Tratado de los Escrúpulos, ¿sí? Donde describe individuos con escrúpulos religiosos, y es uno de los patrones, chicos, de los dominios sintomáticos del TOC,
donde el paciente puede pensar que está blasfemando contra Dios o que puede decir cosas que van en contra de su religión, ¿ya? O una falsa idea de justicia divina, timidez de duda de creencia religiosa, puede pensar que se puede transformar en hereje y eso lo puede llevar al infierno. Él sabe que no va a pasar eso, sin embargo no se puede resistir a lo mismo, por eso lo experimenta de manera egodistónica. Versus consuelo de la religión y un fondo melancólico con distorsión de objetos, ¿no? Porque muchas veces, chicos, el trastorno obsesivo compulsivo va comórbidamente con depresión. Es muy importante eso, ¿no? Anteriormente el TOC estaba dentro de los cuadros de ansiedad, pero ahora ya se lo ha separado porque van a ver que hay varios cuadros asociados al TOC que tienen esa sintomatología, ¿sí? Y previamente se describía los fenómenos obsesivos como fenómenos monomanías razonantes. ¿Se dan cuenta? Lo racional dentro, es decir, es una repetición de alguna conducta, pero que es racional. El paciente sabe que es racional, ¿sí? Monomanías razonantes, ¿no? Y a finales del siglo XX la psiquiatría americana plantea la existencia de un espectro obsesivo compulsivo, donde probablemente va a estar el TOC, donde probablemente va a estar el trastorno dismórfico corporal, donde probablemente va a estar el trastorno de escoriación, donde probablemente va a estar la tricotilomanía, donde probablemente va a estar el trastorno de acumulación o hoarding disorder, donde los pacientes acumulan y acumulan cosas, ¿correcto? Están dentro de un espectro. Así como hemos visto el espectro de la esquizofrenia, también hemos visto el espectro bipolar, lo mismo, ¿sí? Tener en cuenta eso. Dentro de la perspectiva histórica. Entonces, vamos a tener el polo obsesivo caracterizado por sobreestimación del riesgo. Es decir, el paciente sobreestima algo que pueda pasar. Y sobre esa sobreestimación del riesgo evita un daño probablemente imaginario. Lo que sucedía con nuestro paciente. Sobreestima que haya podido hacer daño y evita un daño imaginario. ¿Qué haciendo? Comprobando que no lo ha hecho, ¿ya? En el polo obsesivo. Y en el polo impulsivo hay una subestimación del daño con búsqueda de riesgo. Por eso hablamos de un espectro obsesivo compulsivo. Incluso hablamos cuando vimos adicciones del espectro o de la transformación desde un circuito de impulsividad a un circuito de compulsividad, ¿no es cierto? Y en el polo impulsivo hay una subestimación del daño con búsqueda del riesgo, ¿ya? Entonces, para poder hablar de un trastorno obsesivo compulsivo tiene que haber ideas obsesivas, repetición y la impulsividad de determinadas conductas. El paciente se siente impulsado por hacer una determinada conducta, ¿correcto? Por ejemplo, por comprobar. No se puede resistir a hacer, ¿ya? Y acá tenemos, miren, las clasificaciones de lo que vamos a desarrollar. Entonces, trastorno del obsesivo compulsivo y relacionados. Tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. Los que están en naranja son los que están incluidos en DSM-5 y en CIE-11. Trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno dismórfico corporal, el trastorno de acumulación, la tricotilomanía o el trastorno por arrancarse el pelo y el trastorno por escoriación. Y dentro del espectro que considera CIE-11 está la hipocondriasis, que nosotros lo vamos a tratar en los trastornos somatomorfos, que es una preocupación excesiva por tener una enfermedad física. El síndrome de referencia olfatoria. Yo en todo mi tiempo como psiquiatra he visto un paciente con este síndrome de referencia olfatoria, donde el paciente siente que despide un olor que hacia las demás personas la ahuyenta de él mismo, ya sea una halitosis o ya sea un olor de repente de origen axilar o de origen genital, ¿correcto? Pero el paciente tiene esa idea y probablemente tiene la compulsión de lavarse a cada momento, ¿ya? Y el síndrome de Gilles de la Tourette, ¿correcto? Que está caracterizado por la presencia de tics y coprolalia, accesos de palabras soeces, y tiene mucho que ver con un trastorno neurológico, ¿ya? Con alteración de los ganglios basales, ¿ya? El síndrome de Gilles de la Tourette, ¿correcto? Hay
con predominio de ideas obsesivoides. Vamos a hablar del aspecto físico, el peso, la enfermedad, hipocondría, dismorfofobia. También podríamos hablar de ciertas ideas con contenido obsesivoide que no llegan a ser una obsesión en los trastornos de conducta alimentaria, la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, ¿sí? Predominio de tendencia impulsiva, por eso estamos hablando de un espectro, trastorno por uso de sustancias, las parafilias, el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite, el trastorno de personalidad antisocial, donde hay bastante impulsividad en ambos trastornos, y el predominio de conductas repetitivas. Acá tenemos el trastorno los trastornos del espectro autista, el síndrome de Gilles de la Tourette y las coreas, la corea de Huntington, por ejemplo, donde hay predominio de conductas repetitivas. Por eso hablamos, chicos, de un espectro, pero lo que vamos a estudiar es lo que está en naranja, ¿correcto? Por supuesto, teniendo o sentando bases en la parte neurobiológica, ¿sí? Entonces vamos a definir qué es una obsesión. Ya se los he explicado. Una obsesión vienen a ser ideas, pensamientos, imágenes o impulsos que aparecen de forma involuntaria. El paciente los experimenta de manera intrusa o parásita, ¿correcto? Son recurrentes y el paciente los reconoce como propios, pero irracionales, ¿correcto? Que no son posibles. Y el paciente, ¿cómo los vive, no? Como absurdos, inapropiados, exagerados o contrarios a su personalidad. Y esta vivencia la experimentamos desde el punto de vista de tipo ego-distónico, ¿ya? ¿Y qué son las compulsiones? Son actos motores o mentales, lo que yo les decía. Una compulsión no simplemente es la comprobación, un acto motor, sino puede haber una compulsión mental. Paso por debajo de una escalera y tengo que retroceder 5 veces para que mi papá no se muera. Y yo he visto pacientes que tienen esas compulsiones, chicos, ¿sí? Y a pesar de reconocerlos como absurdos o innecesarios, el objetivo es disminuir la ansiedad o tensión generada por las obsesiones en la compulsión, ya sea la compulsión mental o la compulsión motora. ¿Qué objetivo tiene? El objetivo es disminuir la ansiedad generada por la obsesión, ¿correcto? Y al final, ¿qué van a generar las obsesiones o las compulsiones? Deterioro en el funcionamiento porque generan ansiedad y ocupan mucho tiempo, ¿sí? Y vivenciados, justamente como les digo acá, ¿no? De manera egodistónica. El paciente lucha contra ellos o se resiste a esas ideas. Ya, eso es algo muy importante hasta ahí. Acá vemos, por ejemplo, los síntomas obsesivos compulsivos en adultos. Eso es tomado de Kaplan del año 2022. Vean, ¿no? Las obsesiones, las que predominan más que todo son obsesiones múltiples, ¿no? Porque en el curso de la enfermedad de un paciente con trastorno obsesivo compulsivo, las obsesiones pueden variar, ¿no? Pero hay dimensiones sintomáticas. La que predomina más son las obsesiones de contaminación, duda patológica, obsesiones somáticas, necesidad de simetría, obsesiones agresivas, sexuales, ¿correcto? Y dentro de las compulsiones predomina más que todo, ¿cuál? La comprobación. Luego el lavado, recuento, necesidad de preguntar o confesar. Hay pacientes, por ejemplo, que pueden pensar que han cometido un crimen tan atroz que van a la comisaría y se entregan, a pesar de que no lo han hecho. Y solamente calma su ansiedad cuando van a la comisaría y se han entregado, ¿ya? Y acaparamiento, comparaciones múltiples y evolución de la enfermedad, ¿no? Puede variar de manera continua, que es como se presenta con mayor frecuencia, con deterioro el 10%, episódico el 2% y con no presente el 71% y presente el 29%. Entonces la compulsión puede presentarse a manera de acto motor, objetivo identificable, se puede transformar también en un ritual obsesivo, por ejemplo, ¿no? Pasar 3 veces debajo de la puerta, ¿no es cierto? O se puede transformar en un ritual mental, subjetivo y no identificable, contar dentro de la cabecita tantas veces o rezar dentro de la cabeza, ¿sí? Entonces ya estamos entendiendo que el núcleo sintomatológico son obsesiones o compulsiones y el deterioro en el funcionamiento, ¿sí?
Entonces, acá hablamos de los patrones sintomáticos, y esto es algo muy importante que yo les pregunto en el examen, ¿ya? Recuerden, por favor, eso. Hay 4 patrones sintomáticos en el TOC. Contaminación, limpieza. ¿Cuál es la idea obsesiva? Que me he contaminado. Es el más frecuente. ¿La obsesión cuál es? La contaminación. ¿Y cuál es la compulsión? El lavado o la evitación. Hay pacientes, por ejemplo, recuerdo mucho que los pacientes evitaban tocar la tierra porque sentían que se podían contaminar con oxiuros. Yo recuerdo eso muy bien en un paciente cuando era residente. Contaminación, limpieza. Duda patológica, comprobación. Es lo clásico que el paciente siente, digamos, una experiencia de incompletud, de que algo ha quedado en el aire, y que como hay esa duda patológica, por eso es patológica, tiende a comprobar. Es el segundo patrón sintomático más frecuente. ¿Cuál es la obsesión? La duda, lo que pasaba con nuestro paciente, haber podido pisar algún insecto o haber olvidado algo atrás. ¿Y cuál es la compulsión? La comprobación. Lo mismo que sucede, por ejemplo, en pacientes, ¿no? Que al momento de salir de su casa tienen que cerrar 7 veces la chapa para asegurarse de que no pase nada mal, ¿ya? El otro patrón sintomático son los pensamientos intrusivos prohibidos, que es el tercer patrón más frecuente, donde las obsesiones son contenidos o pensamientos sexuales. Yo he visto, chicos, pacientes que tenían esa idea obsesiva de que se podían tener orientación homosexual, y eso los perturbaba tanto que tenían que comprobar muchas veces. Ay, chicos, eso así se ría, de verdad lo he visto. Y también las obsesiones pueden ser, digamos, de contenido agresivo. Y el último, el cuarto más frecuente, es el patrón de simetría-orden, donde justamente si uno va a la habitación de un paciente que tiene un TOC y tiene este patrón sintomático, va a encontrar que las medias están ordenadas en colores, va a encontrar que los lápices están ordenados en colores, que cuando se viste, la camisa tiene que estar bien planchada y los botones tienen que tener el mismo color de hilo, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo creen que se demora en ordenar el paciente eso? ¿Se dan cuenta? Entonces, la obsesión es la necesidad de simetría o precisión, y la compulsión, ¿cuál va a ser? La lentitud, pues, ¿no? Se va a demorar, ¿correcto? Y tiene que estar de una determinada manera, y el paciente empieza a alinear las cosas. ¿Y cuánto tiempo va a perder? Un montón de tiempo. Entonces, recuerden estos 3 patrones, ¿no? Se les puede poner un caso clínico. ¿Cuál de los siguientes patrones sintomáticos de TOC presenta el paciente? Y se les pone, ¿no? Contaminación, limpieza, duda patológica, comprobación, pensamientos intrusivos prohibidos, simetría, orden. Ninguno de los anteriores. Tienen que aprender a identificar eso desde el punto de vista clínico, ¿no? Patrones sintomáticos. Esto es algo muy importante en la jerarquización psicopatológica, porque a veces nosotros, y de seguro con sus jefes de práctica han podido hablar de lo que nosotros denominamos, así como hablábamos de ideas delirantes primarias o delirios, ideas delirantes secundarias o ideas deliroides, hay también ideas obsesivoides, que no llegan a tener las características fenomenológicas de la obsesión y pueden estar presentes en otros trastornos. Por ejemplo, en el primer nivel psicopatológico de las obsesiones está la conducta obsesiva de repetición, repetir. Nosotros, por ejemplo, podemos repetir, ¿no? Me he olvidado mi cuaderno y lo busco 3 veces. O me he olvidado mi celular y lo busco 3 veces. Por el hecho de buscarlo 3 veces no tengo TOC, ¿no es cierto? Es una conducta de repetición. Segundo nivel es la resistencia a la interferencia, a la indecisión y la parálisis. Cada vez que siento probablemente que me he olvidado algo, me quedo paralizado y empiezo a pensar. Pero eso se repite y se repite y se repite. Y finalmente, ya cuando hablamos de obsesiones y compulsiones y representaciones obsesivas en el tercer nivel, ya se desarrolla la obsesión fenomenológicamente como tal y la compulsión fenomenológicamente como tal, ¿correcto? Y esto va a depender de la experiencia subjetiva. ¿Cuándo va a ser más perturbable? Cuando aparecen compulsiones y representaciones obsesivas.
Acá, por ejemplo, en el primer nivel tenemos los tics, las impulsiones, las fobias, las rumiaciones. ¿Un paciente con rumiación depresiva tiene TOC? No, son ideas obsesivoides, ¿no es cierto? Un paciente, por ejemplo, con pensamiento forzado en epilepsia o conducta repetitiva y compulsiva transitoria en lesiones cerebrales. Un paciente, por ejemplo, que tiene lo que nosotros denominamos la corea de Sydenham. A ver, ¿quién me dice por qué se producía la corea de Sydenham? Esa es medicina clínica. Corea de Sydenham. Alguien ha dicho que por acá fiebre reumática. Muy bien. ¿Quién produce la fiebre reumática? ¿Ya? ¿De qué grupo? Ya. Beta hemolítico. Y se van a dar cuenta que justamente, ¿cuál es tu nombre? Ya, justamente lo que dice Diego, vamos a ver que hay un grupo de trastornos que se denominan pandas, no porque no sean un oso panda, ya, sino que tienen unas siglas que se presentan en niños y que presentan sintomatología obsesivoide, desde el punto de vista de alteraciones inmunológicas y mimetismo molecular entre algunos receptores de ese estreptococo con algunos antígenos de los ganglios basales. ¿Ya? Por eso les digo que, y ahora recién les comento, ¿no?, que el TOC probablemente es el trastorno neuropsiquiátrico por excelencia. Por excelencia. Por eso responde muy bien al tratamiento farmacológico. ¿Ya? Y al final, en el tercer nivel, con la experiencia subjetiva más perturbadora, el TOC propiamente dicho. ¿Sí? Entonces acá hablamos pues de un espectro obsesivo compulsivo. No se van a recordar pues esto, ¿no?, que se los he presentado también en adicciones, ¿no? El circuito de la compulsividad y de la inhibición de la respuesta, que tiene que ver con el córtex órbito frontal y el cuerpo estriado dorsal, que normalmente este córtex órbito frontal de manera reverberante bloquea las conductas repetitivas. Entonces, ¿va a haber una alteración en este circuito órbito frontal? Sí, y va a haber una alteración en el circuito córtico estriado tálamo cortical. Esa es la alteración neurobiológica. Se van a acordar por sus siglas que ahorita les voy a poner. Ya es el circuito córtico estriado tálamo cortical. Y hay pues trastornos asociados al espectro obsesivo compulsivo, como el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno dismórfico corporal, la tricotilomanía, el trastorno por escoriación, la acumulación, la compra compulsiva, la hipocondriasis o la somatización. Y acá tenemos un gráfico sumamente resumido respecto a lo que pasa en el TOC. Posteriormente tengo gráficos más complejitos, pero que vamos a tratar de especificar las cosas que nos importan para el médico general, ¿sí? Entonces, aquí está la corteza cerebral, está el putamen, los ganglios, el núcleo de la estría terminal, el tálamo y el caudal, ¿no? Y acá tenemos vías glutamatérgicas y vías GABAérgicas. Y en general es un circuito córtico estriado, porque está el núcleo de estría terminales, tálamo cortical, que está alterado en el TOC. Y esto ya lo recuerdan, ¿no es cierto?, que se los presenté en adicciones, el circuito de la compulsividad. Y lo que les decía acá, miren, acá está la corteza orbitofrontal, ¿o no? Sí. Y acá justamente está el córtex orbitofrontal. Cuando el córtex orbitofrontal ya no puede regular el circuito, el estriado dorsal, se empiezan a producir conductas compulsivas, ¿correcto? Y acá justamente está el trastorno del espectro autista, el síndrome de Gilles de la Tourette, el trastorno dismórfico corporal, el trastorno de escoriación, la tricotilomanía, el trastorno obsesivo compulsivo, la somatización, la hipocondriasis, la compra compulsiva y los cuadros que tienen que ver con adicciones, ¿no? El juego patológico, las parafilias, la hipersexualidad. Entonces recuerden eso, hay una alteración en el circuito córtico estriado tálamo cortical. Ahora vamos a hablar de la epidemiología, ¿no? En general, chicos, muchas veces los pacientes con TOC sienten que la experiencia que ellos experimentan, por parecer muy irracional, ¿correcto?, o muy probablemente mágica, no consulta y tienen vergüenza de sus síntomas. Y por eso llegan muy tarde a la consulta y van muchas veces a otros especialistas, ¿correcto?
Por tal motivo, los indicadores epidemiológicos muchas veces son subestimados. En general, a nivel mundial, se tiene más o menos entre 0.5 a 5.5, que es un comportamiento epidemiológico más del doble que se presenta en la esquizofrenia, ¿correcto? Y la prevalencia de vida en el TOC en niños y adolescentes es de 0.25 a 4%. En general, en género, la mayoría de oportunidades el TOC inicia en la adolescencia en varones. Y en adultos la relación casi es 1 a 1, ¿ya? Y la edad de inicio es 20 a 25 años. Sin embargo, hay formas de inicio en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Que tienen que ver mucho a veces con el desarrollo de lo que yo les voy a explicar en un momento de los pandas, ¿ya? Y dos terceras partes de los pacientes inician su enfermedad antes de los 25 años. Recuerden, por favor, eso dentro de la epidemiología. Acá tenemos, por ejemplo, esto es los datos de la National Comorbidity Survey Replication entre el 2001 y el 2003. Y dense cuenta, ¿no? El porcentaje de los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo con la prevalencia del año pasado predomina a nivel de sexo en mujeres en esa muestra en Estados Unidos. ¿Y entre qué edades hemos dicho? Antes de los 25 años se presenta con más frecuencia. Y la severidad del trastorno obsesivo compulsivo en adultos. Miren cómo implica la alteración en el funcionamiento. Entre severo y moderado llega incluso hasta el 90%, chicos. ¿Impactará en la vida del paciente o no impactará en su vida? Por supuesto. Y leve un 14.6. Y acá, ¿qué sucede en nuestro país? ¿Sí? Este es justamente un estudio que se ha hecho en el 2015, ¿no? Que ha incluido el Hospital Honorio Delgado. Este es un estudio del Instituto Nacional Honorio Delgado y del Nouchi Honorio Delgado, y vean trastorno obsesivo compulsivo. Total 0.3. Hemos dicho que entre varones y mujeres la relación es la misma, 0.303. ¿Sí? ¿Y qué sucede en Arequipa? Acá tenemos datos de Arequipa. Miren cómo está el TOC, 0.5%. Pero por supuesto, teniendo en cuenta esa jerarquización, probablemente va a ser subestimado porque también el paciente siente vergüenza al poder declarar esos síntomas de pacientes con TOC, ¿ya? Y vamos a hablar justamente de algo muy bonito, que es la etiología en el TOC. No hay una causa única identificada en el trastorno obsesivo compulsivo, es una enfermedad heterogénea, con una posible y muy probable base orgánica que llega a poder explicar casi al 60 al 70% la etiología del TOC, ¿sí? Y podemos encontrar los factores, como hemos dicho, desde el modelo biológico, psicológico, social y cultural. Hay factores genéticos, factores neurobiológicos infecciosos, acá están los pandas, factores psicológicos conductuales y factores socioculturales. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar de los factores genéticos, los genes que probablemente me predisponen a tener trastorno obsesivo compulsivo. Veo que por allá se están durmiendo, entonces voy a ir por allá, para que no se duerman. ¿Ya? Entonces, en general la heredabilidad para el TOC es del 0.37 y en estudios en gemelos, miren, en monocigóticos 87%, disigóticos 47% de concordancia para el TOC, ¿no? Entonces, miren, dense cuenta la carga genética en monocigóticos, 87%. ¿Es alta o no es alta? Por supuesto, el resto lo explica el entorno, ¿ya? Y en estudios en familias, tasas de TOC en familiares de pacientes frente a controles son 10 a 12 veces mayores frente a 2 a 3 veces que en la población general. Y hay estudios específicos, y es por eso que justamente, chicos, hay una gran respuesta a los fármacos serotoninérgicos, específicamente a los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, aunque el primer antidepresivo que ha demostrado utilidad en el TOC fue la clomipramina. Sin embargo, a fecha actual, la clomipramina es un fármaco de segunda o de tercera elección para el TOC. Entonces, hagamos una revisión concienzuda con nuestros jefes de práctica.
¿Cuántos de nuestros jefes de práctica siguen recetando clomipramina para el TOC? Y vamos a ver, les voy a presentar la guía de práctica clínica, el Maudsley, ¿correcto? ¿Qué dice respecto a la clomipramina? ¿Ya? Entonces, hay gen del transportador de serotonina que ya lo hemos visto también asociado a depresión, ¿no es cierto? Como los alelos cortos. Gen del receptor postsináptico 5-HT2A, y solo para varones las alteraciones en la catecol o metiltransferasa, que es una enzima encargada de la degradación de monoaminas, ¿ya? Y estos tres polimorfismos se encuentran asociados con la tricotilomanía y el síndrome de Gilles de la Tourette. Por eso hablamos de un espectro, ¿correcto? Pero donde el sistema serotoninérgico es probablemente el más implicado. Y acá tenemos los niveles, los factores neurobiológicos. En general, miren, Tuque, este neurólogo, hablaba de lo automático de la idea obsesiva, estaría bajo control de niveles cerebrales más antiguos por ciertos estudios que hizo, ¿no? Implicó al estriado, a los ganglios basales, que se encuentran alterados. Y lo que les decía, la eficacia antiobsesiva de la clomipramina o clorimipramina, porque produce un potente bloqueo de la recaptación serotoninérgica, es decir, eleva la serotonina, habló de una hipótesis de disfunción serotoninérgica en el TOC. Y esto último se reafirmó porque en pacientes con TOC se encontraba concentraciones elevadas del principal metabolito de la serotonina, que es el ácido 5-hidroxindol acético, ¿ya? Ahora les hago una pregunta para que despierten. ¿Cuál es el principal metabolito de la dopamina? A ver. HBA, ácido 5-homovalínico. Ya no se van a olvidar de eso. Sobre esta base y los estudios y la introducción de los CIS, ya que estos fármacos se obtiene mejoría clínica en los pacientes con TOC, que no se consigue con otros antidepresivos con este mecanismo de acción. Por eso se basaba, digamos, en esa idea de que solamente la serotonina participaba, pero vamos a ver que no. Entonces, el circuito, y acá vamos a hablar de dos circuitos, chicos, ¿no? El circuito de la preocupación, que es justamente este circuito que sonaba un poquito difícil de pronunciar, ¿no? Que es el circuito que tiene que ver con el córtex cerebral, el cuerpo estriado, el tálamo, y la retroalimentación hacia la corteza, que es el circuito córtico estriado tálamo cortical, CSTC. Ese es el circuito, ¿ya? Y este circuito córtico estriado tálamo cortical, que es el denominado circuito de la preocupación, tiene que ver con serotonina, ácido gamma aminobutírico, dopamina, noradrenalina, glutamato y canales de calcio asociados a voltaje. Y esto va a estar asociado a la preocupación. Entonces recuerden, el circuito de la preocupación es sinónimo de circuito córtico estriado tálamo cortical, donde hay miseria ansiosa, expectativa aprensiva y obsesiones. Preocupación, ¿ya? Preocupación, tristeza ansiosa, expectativa aprensiva, obsesiones. Este es el circuito de la preocupación y probablemente estas van a ser nuestras dianas psicofarmacológicas para tratar de disminuir la hiperactivación de este circuito de la preocupación en un paciente con TOC, ¿correcto? Y acá tenemos este circuito. Acá está el circuito córtico estriado tálamo cortical, ¿no es cierto? Que va desde el estriado al córtex, reverbera, va al tálamo y vuelve al córtex. La corteza prefrontal dorsolateral y la preocupación, ¿correcto? Y está con hiperactivación, preocupación y obsesiones. Y esto también lo vamos a ver cuando hagamos la clase, que es bien bonita, de trastornos de ansiedad, ¿ya? Y acá tenemos los circuitos cerebrales implicados. Miren, dense cuenta cuántos circuitos cerebrales están implicados, ¿no? El circuito sensorio-motor, pero en todos estos, ¿qué se repite? Circuito córtico estriado tálamo cortical, córtico estriado tálamo cortical, córtico estriado tálamo cortical, córtico estriado tálamo cortical. Acá hay una hiperactivación de esos núcleos, donde probablemente también participe la amígdala, el núcleo accumbens, el caudado ventral y el caudado dorsal, el putamen, el área motora suplementaria, el área premotora suplementaria, el córtex prefrontal dorsolateral, el córtex prefrontal dorsomedial, el córtex órbitofrontal, ¿no es cierto?
el córtex prefrontal ventromedial. Y acá tenemos, normalmente, qué es lo que sucede en este circuito córtico estriado tálamo cortical. Acá tenemos el tálamo, el estriado y el córtex prefrontal. El córtex orbitofrontal y el córtex cingulado anterior. Normalmente en estas regiones corticales, las neuronas permiten la regulación de neuronas asociadas con paravalbúmina y que se pueda regular las respuestas relacionadas con el estriado en condiciones normales. Pero ¿qué pasa? En condiciones normales hay una red inhibitoria extensa del estriado que preserva un balance entre excitación e inhibición dirigida por el córtex prefrontal a través del córtex orbitofrontal y el cingulado anterior, neuronas espinales medias y neuronas positivas para paravalbúmina. Pero ¿qué pasa en el TOC? Miren, dense cuenta. Acá se pierde, miren, en el TOC existe un desbalance asociado entre la excitación de la región estriatal debido a la pérdida de estas interneuronas de paravalbúmina que inhiben estas neuronas, ¿correcto? Y de esa manera estas neuronas espinales medias hacen que ya no pueda controlar el córtex prefrontal el estriado y se empiezan a producir las conductas compulsivas, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Todo tiene explicación. Yo siempre a mis alumnos, ahí están mis dos alumnas de práctica, y también está Alejandro, ¿sí? Siempre yo les digo, chicos, en medicina todo tiene explicación, nada es pseudociencia, ¿sí? En esta era nada es pseudociencia, ¿correcto? Y miren, vamos a ver las neuroimágenes en el TOC, resonancia magnética funcional, pacientes controles, el córtex prefrontal ventromedial y el paciente con trastorno obsesivo compulsivo y la ínsula anterior. Miren, dense cuenta, acá tenemos parámetros. Esto es una resonancia por resonancia magnética funcional donde hay mayor cantidad de errores en pacientes con menor cantidad de errores en pacientes con TOC porque tienden a sobreestimar el daño, ¿correcto? Y lo mismo sucede con la ínsula anterior. ¿Sí? Entonces se evidencia una hiperactividad ¿en quién? En el cingulado anterior y una hipoactividad en el córtex prefrontal ventromedial, porque hemos dicho, ¿no es cierto?, que el córtex prefrontal ya no puede controlar las respuestas compulsivas lideradas por el estriado dorsal, ¿correcto? Y eso se regula regulando la transmisión serotoninérgica, ¿correcto? Y acá tenemos la multitud de circuitos cerebrales implicados. Esto es justamente de un review de Nature, ¿no es cierto? Es un review de Nature del año 2019, que justamente el año pasado yo le pasé a la doctora para que lo lean los alumnos. Sin embargo, los alumnos del semestre pasado se quejaron porque era un review muy pesado. Eran 19 hojas en inglés. Se quejaron de que era mucho, por eso ahora les ponemos casos clínicos en español. Cuando en realidad un médico tiene que estar acostumbrándose poco a poco a leer estas cosas, ¿no es cierto? O me equivoco, chicos, ¿no es cierto? Entonces, miren, dense cuenta, causa-consecuencia. La causa es la alteración en la transmisión serotoninérgica, GABAérgica, dopaminérgica, glutamatérgica del circuito de la preocupación centrado en el circuito córtico estriado tálamo cortical. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? De que se liberen estos núcleos, ¿no? El putamen, el caudado ventral, el dorsal y el núcleo accumbens, y empieza a haber ansiedad de manera incierta y dirigida hacia ciertos comportamientos y la compulsividad. Esto a manera de resumen, ¿correcto? Y vean las implicancias neurobiológicas. Y justamente acá está lo que les describía, ese mimetismo molecular que existe entre el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿correcto?, y el desarrollo de sintomatología obsesivo-compulsiva en niños y adolescentes. Es por eso que de repente alguno de mis alumnos que está acá, en algún paciente con TOC, yo le pedí, ¿cuál es la prueba que nosotros solicitamos para ver si un paciente tiene anticuerpos contra estreptococo, antiestreptolicina?
Es por eso que en un paciente con TOC es muy importante solicitar ASO, antiestreptolicina, especialmente si es niño o adolescente, ¿correcto? Entonces, se produce un mimetismo molecular con una susceptibilidad específicamente en este antígeno, ¿no? D817, que se expresa en los ganglios basales, es decir, se comparte, es decir, es como el propio cuerpo de manera autoinmunitaria ataca esos ganglios basales. Y al atacarlos, genera cierta destrucción y comparte con este Streptococcus beta hemolítico de grupo A y se desarrolla justamente estos denominados pandas, del inglés, ¿no es cierto? Pediatric Autoimmune Disorders Associated with Streptococcal Infection, pandas. Ese es el término. Pues si se les pone un caso clínico, niño que tiene positividad antiestreptolicina, ha tenido una faringitis estreptocócica y últimamente está empezando a tener comportamientos repetitivos, tocarse la cabellera, morderse la lengua, que a los padres les preocupa. Probablemente el diagnóstico es pandas, pues va a ser, ¿no es cierto? No le van a poner trastorno de déficit de atención por hiperactividad, ¿no es cierto? Ni tampoco trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Y lo anterior se corroboró al encontrar que la seropositividad para anticuerpos contra los ganglios basales de este antígeno es 5 veces más frecuente en individuos con TOC. Entonces, ¿hay un sustrato neurobiológico? Por supuesto que lo existe. Y esto también se ve, chicos, en lo que nosotros denominamos la marcha de San Vito y la corea de Sydenham. La corea de Sydenham son movimientos repetitivos, ¿no es cierto? Y los factores psicológicos y conductuales, bueno, que me disculpe mi amigo Freud, pero no lo vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Esto es simplemente porque él pensaba de que había impulsos de regresión de odio hacia uno mismo y eso se cristalizaba en obsesiones que no tienen ningún sentido, ¿correcto? Pero en patrones cognitivo-conductuales hay un componente cognitivo, ya que se interpreta de manera catastrófica un peligro de daño inminente sobre esa idea obsesiva, que eso va a acarrear ansiedad. Y el componente conductual es un intento de prevenir el daño, y que se desarrolla mediante estas conductas neutralizadoras que son las compulsiones, evitación, búsqueda de reaseguramiento y compulsiones. Y es por eso que el TOC tiene un tipo de tratamiento, una terapia cognitivo-conductual específica para el TOC, que eso también es pregunta de examen, que es la terapia de exposición y prevención de la respuesta, asociada a tratamiento farmacológico. Con todo lo que les he explicado a priori, ¿cuál sería el tratamiento de elección para el TOC? Inhibidores de la recaptación de serotonina, no clomipramina. Yo los puedo engañar y ponerles ahí clomipramina y ustedes me van a marcar clomipramina, cuando el fármaco de primera línea dentro de todos los CID es la fluoxetina, y lo vamos a ver ahorita en un cuadrito. Yo creo que hasta ahí está quedando bien claro, ¿no es cierto?, lo que es TOC, está quedando bien claro, ¿ya? Y los factores socioculturales. La religión, pues chicos, influye en las obsesiones y compulsiones. ¿Por qué creen que hay pacientes que pueden blasfemar contra Dios, que se pueden transformar en herejes? Es pues el componente sociocultural en el TOC. Rituales compulsivos entre musulmanes, preocupaciones obsesivas de limpieza o purificación entre hindúes. Y la cultura aporta al paciente con TOC contenidos para sus obsesiones, ¿no? Sobrevaloración de pensamientos intrusivos y supersticiones para sus actos compulsivos. Y acá tenemos un modelo integrativo de todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Entonces va a haber factores ambientales, eventos perinatales, estrés, trauma, neuroinflamación, sobre factores genéticos. Esto netamente, chicos, es un modelo de diátesis-estrés. Va a haber gatillantes y la vulnerabilidad genética, que va a alterar la neurotransmisión a nivel serotoninérgica en primer lugar, glutamatérgica y dopaminérgica. Y va a alterar ¿qué circuito? El circuito de la preocupación. El circuito córtico estriado, tálamo, cortical. Y va a hablar de las dimensiones que ya hemos hablado del TOC. Las dimensiones de simetría, contaminación, acumulación, pensamientos tabú o contaminación.
Y acá hablamos de la clasificación, chicos. Miren, vamos a tener el TOC, ¿correcto? Vamos a tener el trastorno dismórfico corporal para el DSM-5, el trastorno de acumulación, la tricotilomanía, el trastorno de coreación, el trastorno obsesivo y compulsivo y relacionados inducidos por sustancias y medicamentos. Y acá es muy importante, chicos, que hay un antipsicótico que incrementa sintomatología obsesiva. Y ese antipsicótico es el que se utiliza para tratar la esquizofrenia resistente al tratamiento. ¿Cuál es ese antipsicótico? Clozapina. Muy bien. Entonces, hay pacientes y también hay colegas que empiezan a dar clozapina y piensan que el paciente tiene todo y le empiezan a meter fluoxetina, cuando en realidad no saben que la clozapina, por ciertas acciones a nivel de receptores, incrementa la sintomatología obsesiva, y eso está bien descrito en la literatura. Y lo que vamos a describir, ¿no? TOC y estos trastornos. Entonces, los criterios diagnósticos, ya hemos dicho que hayan para el CIE-10 pensamientos obsesivos, que pueden ser obsesiones, compulsiones, y además que se excluye un trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva. Y acá está el gran diagnóstico diferencial. En el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, chicos, hay una tendencia al perfeccionismo, ¿correcto? A la lentitud para hacer las cosas y a tratar de hacer las cosas con parámetros específicos. Y cuando un paciente se rige mucho a las normas y a las reglas, y para poder llegar a un objetivo C, siempre sí o sí tiene que pasar por el A y por el B, no puede haber un salto. Y el paciente con un trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva es muy racionalizador y intelectualiza las cosas, hasta intelectualiza el amor. No tiene esa capacidad de expresar emociones, intelectualiza el amor y tiene tendencia a la tacañería. Por ejemplo, un paciente con TOC, es decir, con un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo donde se busca la perfección. Es clásicamente, el ejemplo es el empleado del mes, ¿no? Que puede trabajar hasta las 4 de la mañana sin importarle lo que le diga su esposa o sus hijos, ¿sí? O se dedica exclusivamente al trabajo y es muy, muy, muy respetuoso de las normas y de las reglas y de la moral, ¿correcto? Ese es un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, no es un TOC, ¿ya? A diferencia, ¿ya? Porque la personalidad es un patrón repetitivo de una experiencia de pensamiento, afecto, control de impulsos y relaciones interpersonales. En el TOC hay obsesiones o hay compulsiones, ¿ya? Recuerden eso. Esa es la gran diferencia. Y acá sí es importante recordar esto, ¿no? Porque el DSM-5, hay algunos pacientes, chicos, que algunos hablan de este término esquizotoc, ya, es decir, que se comparta, así como había, ¿no es cierto?, trastorno esquizoafectivo, se habla también de un esquizotoc, ¿no? Es decir, que el paciente ya no sienta que esas ideas no son racionales, sino llega a tener una creencia hasta delirante respecto a las obsesiones. Por eso justamente DSM-5 habla de la introspección respecto a la idea, ¿no? Con ausencia de introspección, con creencias delirantes, fuerte convicción de que las creencias relacionadas con las acciones son verdaderas. Pero eso netamente es ya para el manejo del especialista, chicos, ¿no? Vamos con un ejemplo 2. La señora K fue remitida a evaluación psiquiátrica por su médico de familia. En la anamnesis, la señora K explicó que desde hace tiempo llevaba a cabo rituales de comprobación a causa de los cuales había perdido varios trabajos y se habían visto afectadas muchas de sus relaciones. Explicó, por ejemplo, que a menudo le ocurría que dudaba que se había cerrado o no su automóvil. Duda patológica, ¿no es cierto? Un patrón sintomático. Por lo que le costaba dejarlo hasta que no había comprobado repetidamente que estaba cerrado. ¿Cuánto tiempo creen que demoraba en comprobar eso? Como mínimo una media hora, ¿no es cierto? Y hasta que llegue al trabajo ya llegó tarde, ¿sí? Comprobaba que la puerta estuviese cerrada con tanta fuerza que ya había roto varios tiradores y había llegado más de una hora tarde al trabajo por
por las veces que había comprobado si la puerta de su auto estaba o no cerrada. También tenía pensamientos recurrentes de haberse dejado la puerta de casa sin cerrar con llave, y eran muchas las ocasiones en las que debía comprobar que estuviera cerrada antes de ir al trabajo. Explicó que al comprobar las puertas se reducía su ansiedad, ¿no? Entonces es una idea obsesiva como una compulsión que disminuye la ansiedad, ¿sí? Relacionada con la seguridad. Aunque la señora K explicó que ocasionalmente había intentado dejar el coche o salir de casa sin comprobar la puerta, cuando ya llegaba tarde al trabajo, se daba cuenta de que la preocupación por si le robarían el coche o entrarían en su casa era tal que no era capaz de dar un paso. Afirmó que en los últimos 3 meses sus obsesiones sobre la seguridad se habían vuelto tan intensas que había perdido el trabajo por llegar tarde de manera recurrente. Reconocía que sus preocupaciones obsesivas eran irracionales, pero no era capaz de ignorarlas. Acá justamente está la característica egodistónica de la obsesión. Y esto es un clásico ejemplo de un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Listo. Ya hemos hablado de los patrones sintomáticos, los estamos repitiendo acá. Ya hemos hablado de la contaminación, la duda patológica. La contaminación, la idea obsesiva es contaminarse, la compulsión es lavado, en la duda patológica es el segundo patrón más frecuente, la obsesión es la duda y la compulsión es la comprobación. Los pensamientos intrusivos es el tercer patrón más frecuente, que pueden ser pensamientos de contenido sexual o contenido agresivo, ¿no es cierto? El paciente puede llegar, lo que les decía, entregarse a la policía o confesarse a un sacerdote por haber cometido un pecado irremediable. Y la simetría, el cuarto patrón más frecuente, ¿no? Que conlleva la compulsión de lentitud, ¿no es cierto? Y las comorbilidades, ¿no? Esto es algo muy importante, chicos, porque anteriormente los manuales diagnósticos, tanto DSM-4 versión revisada del año 2000 como CIE-10 del año 94, que todavía lo estamos utilizando, consideraban al TOC por ese circuito de la preocupación centrado en el circuito córtico estriado tálamo cortical, dentro de los cuadros ansiosos, porque hay ansiedad, ¿no? Pero no es una ansiedad específica, ¿no es cierto? Es una ansiedad secundaria a la experimentación de una idea obsesiva. No es como un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de pánico, una fobia social, ¿correcto? Entonces, al menos 30% de los pacientes cumplen criterios con depresión mayor, y esta es la patología más común que existe, ¿ya? Es decir, la comorbilidad con depresión mayor, ¿correcto? Y al menos 40% de los pacientes tienen otro trastorno de ansiedad. El National Comorbidity Survey del año 2003 habla que el 90% de los pacientes con TOC a lo largo de su vida sufren también de otro trastorno psiquiátrico. El más frecuente probablemente el de ansiedad, ¿correcto? 64% un trastorno afectivo, 60% un trastorno de control y 37% un trastorno por uso de sustancias. Y esto era lo que les decía, el esquizotoc. 1 de cada 7 pacientes con esquizofrenia también padece TOC, y 30% de esquizofrénicos presentan síntomas. No tienen trastorno obsesivo compulsivo, tienen síntomas. Y se acuerdan que yo les describí un triángulo como un iceberg de sintomatología, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba el primer eslabón, el segundo eslabón y dónde era lo que era el TOC realmente? ¿Correcto? Con los datos disponibles, el TOC podría ser un factor de riesgo para esquizofrenia. Y la tasa de esquizofrenia se multiplica por 7 si el paciente previamente padecía TOC y por 4 si alguno de sus padres tiene TOC, ¿no? Es decir, no es una entidad bien descrita. Si bien es cierto, hay algunos fármacos que incrementan los síntomas obsesivos, por ejemplo, clozapina, para tener en cuenta, ¿ya? No se olviden de eso. Por supuesto, yo no les voy a poner una pregunta esquizotoc, ¿no? No sería adecuado, pero sí tienen que saber que hay una correlación, ¿no? En los manuales diagnósticos no hay un diagnóstico trastorno esquizo-obsesivo, ¿correcto? Es una construcción actualmente que ni siquiera el CEO se lo considera, salvo lo que hemos visto, ¿no es cierto? La convicción respecto a la idea obsesiva que puede llegar a ser delirante con esos especificadores del DSM-5 para el TOC, ¿no es cierto? ¿Ya?
Y la comorbilidad, miren, vean chicos, ¿no? La comorbilidad entre el TOC. El trastorno por uso de sustancias está por acá y los trastornos de ansiedad probablemente son los más frecuentes. Después del trastorno de ansiedad están los trastornos del estado de ánimo. Eso es lo que yo quiero que recuerden. Primero están los trastornos de ansiedad y después están los trastornos del estado de ánimo. Eso es lo que quiero que recuerden en un paciente con TOC, ¿sí? Y el TOC en entornos no psiquiátricos. No siempre un paciente con TOC va a ir primero al psiquiatra. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los síntomas a veces son vergonzantes para el paciente. ¿Qué creen que a un médico, si viene un paciente y a ustedes les dice como médico de atención primaria, doctora, pienso que cada vez que a usted la veo, me puedo transformar en usted? Ustedes van a decir, este paciente tiene esquizofrenia, ¿no es cierto? ¿O no? A ver, lo primero probablemente, pero no, pues ustedes tienen una capacitación en psiquiatría y van a preguntarle, ¿desde cuándo siente eso? Se resiste a esa idea, pero ¿usted cree que es posible eso? No, doctora, no, esto puede ser un TOC, lo derivo al Centro de Salud Mental Comunitario. Y por ese paciente ya están haciendo mucho, chicos, ¿sí? Con solamente tener un concepto básico en eso, ¿sí? Y miren, dense cuenta, chicos, ¿no? Muchas veces el paciente al médico general acude, un paciente con TOC, simplemente por ansiedad y depresión, al dermatólogo porque como tiene una compulsión por lavado excesivo, ¿qué va a hacer? Va a hacer pues dermatitis por contacto, ¿no es cierto? Eczema, tricotilomanía. A los cirujanos plásticos, aspectos respecto a la apariencia, que está el Body Dysmorphic Disorder, el trastorno dismórfico corporal, donde el paciente siente que tiene una deformación específicamente asociada a la región facial, y este paciente se somete a una cirugía, a otra cirugía, a otra cirugía, pero sigue sintiendo que su cara está deforme, ¿correcto? Al oncólogo porque puede tener miedo al cáncer, al urólogo porque puede tener miedo a tener VIH después de tener un contacto sexual y no se calma hasta... Yo recuerdo mucho un paciente, chicos, que había tenido un encuentro sexual con una trabajadora sexual, había utilizado protección, pero sentía que al abrazar a su hijita, a pesar de tener las pruebas negativas, le estaba transmitiendo el TOC al besarla o al abrazarla, pero no se podía resistir a esa idea. Y para poderla abrazar, utilizaba una manta entre él y su niña. Le dimos fluvoxamina y mejoró mucho este paciente. ¿Correcto? Al neurólogo, por ejemplo, van por el síndrome de Gilles de la Tourette, al ginecólogo obstetra, síntomas que se incrementan en el puerperio y en el embarazo del trastorno obsesivo compulsivo, y al ginecólogo por probablemente disconfort vaginal, ¿no es cierto? Eso es algo muy importante de recordar. No llega directamente al psiquiatra. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales están los trastornos fóbicos, donde hay un estímulo que elicita el miedo. Yo tengo miedo a una rata, cada vez que veo la rata me va a dar un ataque de pánico, me voy a desmayar. Esa es la gran diferencia. En los trastornos neurológicos hay enfermedad de ganglios basales que van a tener movimientos repetitivos, como la corea de Huntington, ¿no es cierto? Los movimientos coreiformes, balismo, hemibalismo. En el trastorno de Gilles de la Tourette hay alta comorbilidad con el TOC, ¿no? Pero hay tics vocales y motores recurrentes. Ahí está característicamente la coprolalia, ¿sí? El inicio de una esquizofrenia, algo muy importante que recuerden, chicos, y lo que les dije, ¿no es cierto?, cuando hicimos esquizofrenia. Muchas veces el PEP, un primer episodio esquizofrénico, comienza con sintomatología obsesivoide, con ciertos síntomas obsesivos, que el psiquiatra a veces no se da cuenta, y es probablemente la fase prodrómica de la esquizofrenia con síntomas inespecíficos. Un episodio depresivo en personalidad premórbida depresiva, donde hay mucha orden y eso. Imagínense que le dé depresión a un paciente que tiene trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que es excesivamente, que tiene una tendencia excesiva al perfeccionismo. Entonces probablemente va a poder mimetizar o simular que sea un TOC.
Y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, preocupaciones obsesivas por los detalles y el perfeccionismo, pero que a diferencia del TOC, son egosintónicas. El paciente se siente bien por querer hacer su trabajo perfecto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esos son los diagnósticos diferenciales. ¿Y cómo evoluciona la enfermedad? De manera continuada sigue un 85%, con un deterioro un 10% y episódico un 2%. 50-70% de los pacientes tienen una aparición súbita asociada a un acontecimiento estresante. Recuerden que en la gestación, tanto en la propia gestación como en el puerperio, son periodos de riesgo para el desarrollo de TOC, ¿sí? Un problema sexual, la muerte de un familiar, y entre el 20 y el 30% de los síntomas mejoran significativamente, 40 a 50% de la mejoría es moderada y 20 a 40% de los síntomas se mantienen o se agravan. Pero imagínense a un paciente que le reduzcamos las compulsiones. ¿Va a poder trabajar o no va a poder trabajar? Sí, correcto, pero utilizando las dosis adecuadas del antidepresivo durante el tiempo necesario. Y vamos al tratamiento. El tratamiento, en el contexto de una buena relación terapéutica en la que el terapeuta intenta conseguir al máximo que el paciente se sienta comprendido y desee implicarse activamente en cambiar su manera de reaccionar. No se ha evidenciado eficacia de la terapia psicodinámica. Entonces, agarran la foto de Sigmund Freud, la doblan en 4, la arrugan y la botan al basurero, ¿no es cierto? No hay evidencia para la terapia psicodinámica. Y entre las modalidades terapéuticas vamos a hablar de tratamiento psicofarmacológico, de tratamiento psicoterapéutico, terapia de conducta, terapia cognitiva, terapia cognitivo-conductual. La técnica específica para el TOC es la que se denomina terapia de exposición con prevención a la respuesta, ¿correcto? Y el tratamiento neuroquirúrgico en TOCs muy rebeldes, que no responden al tratamiento. Antes, chicos, se hacían lobotomías, incluso lobotomías intraorbitarias. Con un picahielo se hacían lobotomías, antes. Pero eso pues es de la era de las cavernas, ¿no? No es de una psiquiatría moderna como la de ahora, ¿ya? Entonces vamos a hablar del tratamiento psicofarmacológico. Miren, los neurocircuitos y las dianas terapéuticas. Miren, dense cuenta, por ejemplo, acá el circuito sensoriomotor, también centrado con la alteración del circuito córtico estriado tálamo cortical, se va a poder beneficiar de estimulación magnética transcranial repetitiva, así como también estimulación cerebral profunda, ¿correcto? La terapia cognitiva, ¿qué va a hacer? Va a mejorar el circuito cognitivo del circuito córtico estriado tálamo cortical, además de la estimulación magnética transcranial repetitiva y la estimulación cerebral profunda. La capsulotomía o la cingulotomía, que viene a ser aspectos neuropsiquiátricos, o la estimulación cerebral profunda, también puede ayudar en este circuito, en el circuito cognitivo ventral, así como también el circuito cognitivo, en el circuito motivacional ventral. Y la terapia ERP es terapia de exposición y prevención a la respuesta, así como los inhibidores de la recaptación de la serotonina, actúan sobre el sistema frontolímbico y producen extinción del miedo. Hay varias dianas terapéuticas, dense cuenta, por la gran cantidad de evidencia neurobiológica del trastorno. Hablamos del tratamiento y acá yo quiero que aprendamos dos cosas específicas, chicos, ¿ya? Uno, que recordemos que, por ejemplo, para tratar una depresión yo utilizaba una dosis de fluoxetina de ¿cuántos miligramos? A ver. Voy a retroceder eso. ¿Cuántos miligramos utilizo de fluoxetina para tratar una depresión? Un primer episodio depresivo. 20. ¿Cuántos miligramos utilizo de sertralina para tratar un primer episodio depresivo? 50. Les he explicado yo en la clase, ¿eh? 50. Muy bien. 50. ¿Y en cuánto tiempo de latencia de respuesta? ¿Se acuerdan que les dibujé y explicamos, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo demora en actuar un antidepresivo aproximadamente?
8 a 12 semanas. 2 a 4. 2 a 4 semanas. Por eso en 2 semanas tenía que hacer la reevaluación del paciente para ver si había respuesta. ¿Eso les he explicado en la anterior clase o no les he explicado? Sí. Entonces, acá hay 2 puntos ahí. La latencia del inicio de la acción de los IRS, y recién podemos hablar de ausencia de respuesta a las 10 o 12 semanas. Y la dosis adecuada para un TOC es más o menos el doble o el triple de la dosis antidepresiva. Es decir, esto es lo que quiero que recuerden. Si yo para la depresión mayor, para un episodio depresivo, utilizaba 20 miligramos de fluoxetina, ¿cuánto tendría que utilizar para el TOC? Como mínimo. De 40 a 60, ¿correcto? ¿Y en qué trastorno que hemos visto de conducta alimentaria pasaba lo mismo? Tacones. Tampoco es, en anorexia no se da tratamiento farmacológico. Bulimia, ¿no es cierto? Teníamos que utilizar entre 60 y 80 miligramos. ¿Y cuánto de sintomatología impulsiva había en la bulimia? Basta. Entonces todo tiene explicación, chicos, todo tiene explicación y no es cosa de memorizarse las cosas. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces las dosis de los, y acá tenemos justamente, dense cuenta. Dosis de inicio 20 miligramos, ritmo de incremento 20 miligramos por semana, dosis terapéutica mínima 20 a 40, dosis terapéutica máxima 80. Fluvoxamina 25 a 50, 50 miligramos cada 3 a 4 días, dosis máxima 300. Pero los que ustedes más van a manejar, chicos, son sertralina y fluoxetina. Pero lo que ustedes probablemente no me van a manejar un TOC, pero lo que sí tienen que saber es que las dosis son 2 a 3 veces, incluso hasta 4 veces la dosis antidepresiva. Y el tiempo para hablar, el tiempo de latencia de respuesta son 10 a 12 semanas. Correcto, eso es lo que yo quiero que recuerden, ¿ya? A diferencia de la depresión. Y una vez alcanzado el tiempo de latencia necesario y la dosis máxima, vamos a valorar la respuesta. Para esto es muy útil la utilización de escalas y de esta manera, de manera objetiva, sustentar pues la respuesta al tratamiento. La escala más utilizada es la Yale Brown Obsessive Compulsive Rating Scale, la JBOX, que se utiliza para identificar a largo plazo. Y como hay componente ansioso y las benzodiazepinas son netamente ansiolíticos, y lo que yo quiero también que aprendan, y eso les voy a explicar en trastornos de ansiedad la siguiente semana, es que las benzodiazepinas no sirven para dormir. Eso es lo que yo quiero de este curso, que se saquen de la cabeza. Así su jefe de práctica les diga, dale clonazepam para que duerma 0.5. La benzodiazepina, ni el clonazepam ni el alprazolam son benzodiazepinas aprobadas para el insomnio, ninguna de las dos. Clonazepam, alprazolam, diazepam, lorazepam son ansiolíticos y tienen un tiempo de vida media. El clonazepam tiene un tiempo de vida media más o menos de 6 a 8 horas. Y a ver, pongámonos a razonar. Si yo le doy a un paciente, ya, sí tiene cierto efecto hipnótico, por supuesto, porque actúa sobre, es un modulador alostérico positivo del receptor GABA-A. Ya, va a dormir. Y si tiene ansiedad, tiene un tiempo de vida media el clonazepam de 8 horas. Lo toma a las 9 de la noche. ¿A qué hora ya terminó de actuar? ¿Cuánto es 9 más 8? 16, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 9 más 8? 17. A las 5 de la mañana va a estar despierto. ¿Y va a haber ansiedad de rebote o no va a haber ansiedad de rebote? Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo una buena práctica médica psiquiátrica? Entonces, ese es el objetivo, que ustedes aprendan a ser críticos con el juicio clínico que desarrollan en la facultad. No simplemente porque yo les diga el clonazepam sirve para dormir, digan, el médico psiquiatra Lucia que me ha enseñado psiquiatría me ha dicho que el clonazepam sirve para dormir, entonces le receto. No es así, ustedes tienen que ser críticos con lo que nosotros les explicamos, ¿sí? Entonces, clonazepam para disminuir la ansiedad 0.5 a 2 miligramos cada 8 o 12 horas según la intensidad de la ansiedad, ¿sí? Y acá tenemos la escala de Yale Brown para que tengan en cuenta, ¿no? ¿Por qué les traigo esto, chicos? Porque es útil cuando iniciamos el tratamiento y vamos valorando a las 10 a 12 semanas.
El objetivo es que disminuya en 50%. ¿Por qué, chicos, les traigo? Porque esta escala está validada en nuestro país y les puede servir para hacer su proyecto de tesis, ¿correcto? El objetivo luego de 12 semanas es una reducción de como mínimo 35% del G-Box básico. ¿Ya? Y el tratamiento psicofarmacológico, la clomipramina tiene mayor potencia en recaptación de serotonina que de noradrenalina, porque la clomipramina es un antidepresivo tricíclico. Bloquea tanto el transportador de serotonina y bloquea tanto el transportador de noradrenalina, pero bloquea más el transportador de serotonina. Pero conlleva pues estos riesgos, los efectos anticolinérgicos que tiene todo antidepresivo tricíclico: hipotensión ortostática, sequedad de boca, estreñimiento, visión borrosa, arritmia cardíaca y disminución del umbral convulsivo. Y ya como les he dicho, chicos, a un paciente antidepresivo, a un paciente deprimido, darle un antidepresivo tricíclico, recuerden esa analogía, es darle una pistola cargada, ¿sí? Porque se toma 20 amitriptilinas de 50 miligramos y muere, ¿ya? Entonces no es pues útil. Yo veo también mucho que utilizan amitriptilina, muchos de mis colegas, porque tiene efecto antihistamínico, utilizan amitriptilina para hacer dormir a los pacientes. Y no me van a dejar mentir mis alumnos acá. ¿Cuántos de sus jefes de práctica le recetan amitriptilina a sus pacientes? Un montón, ¿no es cierto? ¿O no? ¿No? ¿No le recetan? ¿O solamente se están callando? Se ve eso, ¿no? ¿Y cuál es la dosis? ¿No? La dosis va de 150 a 250 miligramos por día, pero ¿cuál es la desventaja, no? Nosotros tenemos clomipramina. ¿Cómo viene la presentación de la clomipramina? Viene de 25 miligramos. ¿Cuánto necesita el paciente para llegar a la dosis terapéutica? 10 tabletas de 25 miligramos. ¿Cuánto es el tiempo de vida media de la clomipramina? 12 horas, 2 veces al día le tienen que dar. ¿Qué va a preferir un paciente? ¿Tomar 3 fluoxetinas o tomarse 10 clomipraminas? Y encima los efectos adversos más. De elección, cuando fallan 2 IRS, manejo por especialista. Y eso se habla ya de un TOC resistente al tratamiento. ¿Ya? Entonces miren, dense cuenta, no es fármaco de primera línea por los efectos adversos, ¿correcto? Y antes de poder hablar de fármacos de primera línea, tenemos que hablar de potenciación. La potenciación se ha demostrado mayor utilidad con risperidona de 2 a 4 miligramos por día y aripiprazol de 5 a 10 miligramos por día. Yo he tenido muy buena experiencia, chicos, en tratar TOCs con sertralina 200 miligramos y con 15 miligramos de aripiprazol, y el paciente está muy, pero muy bien. Sí, creo que algunos de mis alumnos de prácticas, creo que hemos visto un paciente, o no llegamos a verlos, creo que fue con el otro grupo, con el grupo de José Luis. Vimos un paciente, chicos, que pensaba que le podía pasar algo malo a sus papás. No vimos. Tenía un paciente que respondió muy bien al aripiprazol. Y el tratamiento psicoterapéutico, acá tenemos, ¿no? Trastorno actual, temor, idea obsesiva, ritual, condicionamiento positivo, alivio pasajero, porque disminuye la ansiedad, y otra vez el ciclo. ¿Y cómo corregirlo? Temor, exposición, prevención a la respuesta no hacer, y de ahí repetir y repetir y repetir. Y el tratamiento psicoterapéutico, terapia cognitivo-conductual, y lo mejor, chicos, las tasas de mejor remisión están asociadas a combinación de tratamiento psicofarmacológico durante el tiempo necesario a la dosis mínima efectiva y con terapia de exposición y prevención a la respuesta, ¿sí? Eso es lo más importante. Y acá tenemos un algoritmo. Ya justamente es un algoritmo netamente para que nos demos cuenta. Miren, ¿cuál es el primer fármaco de elección? Miren,